No, por suerte, digo, aunque hablamos de una situación tristísima, por suerte la gente no se olvidó. Yo soy un lector en las redes sociales de los grupos de usuarios, porque a mí siempre me interesó saber la opinión del usuario en un servicio que por supuesto tiene muchos déficits y que en muchas oportunidades, si no se explica, parece que la responsabilidad son de los trabajadores, de todo, hasta cuando hay un accidente. Bueno, en los grupos de usuarios empezó a notarse desde hace un tiempo, eh, como se dice, cuentas o nombres que por ahí no tienen una historia en las redes, que lo que normalmente se conoce como troll, planteando una campaña en contra de los trabajadores ferroviarios en pos de hacer una campaña a favor de la privatización. Y es ahí, en ese momento, cuando otros usuarios le recuerdan a ese de que acá, con la privatización, existió un 11. Entonces, quiere decir que, por supuesto, en la sociedad todavía nadie va a olvidarse fácilmente de lo de 11, pero sobre todo en el usuario, porque en nuestros usuarios todavía viaja gente que seguramente ese día estuvo en el tren, o en ese tren, o en el anterior, o en el posterior, o viajó en la semana, o se sintió que también chocó porque viaja todos los días en nuestro tren. Entonces, no sé, claramente está muy presente. La gestión privada en trenes de pasajeros duró aproximadamente 10 años. ¿Qué balance haces vos de esos 10 años de privado? Yo trabajé esos 10 años, digamos. Sigo trabajando hasta el día de hoy, pero me tocó trabajar. Yo entré al ferrocarril muy pibe y fui viendo el deterioro. Yo soy boletero y fui viendo cómo las boleterías fueron retrocediendo, en vez de ir mejorando, de tener, digo, en ese periodo, por supuesto después pudimos conseguir que cambien, pero hasta el periodo de la privatización siempre fue invertir lo menos posible para poder ganar más plata. Pero eso yo digo en boletería. Si uno se pone a ver material rodante, si uno se pone a observar y a recordar y ver las denuncias en lo que es materia de la traza de vía, de la zona de cambio, de las señales, digo, solamente con decir hoy, inclusive después de que la privatización cayó, que vino el rol del Estado posterior y que hasta el día de hoy hay una empresa bajo el mando del Estado, las señales siguen siendo, en el Sarmiento, 4 señales. La inglesa de 1940, la francesa de 1980, después tenés un parche de alemán, un parche japonés. Digo, entonces, ese es el sistema de señales de Sarmiento. Por más que hayan hecho una gran parte de la traza con durmientes nuevos y vía. Digo, se llegó a ese punto y se aceleró a ese deterioro durante el proceso de las empresas privadas. Uno podría decir que, bueno, en la gestión privada tuviste masacre de 11, tuviste choques, Aedo, Castelar, Temperley. Ahora el gobierno te plantea, bueno, que eso fue porque estuvo mal privatizado. Pero ejemplos actuales, por ejemplo, la carga es toda privada, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Y la carga es absolutamente ganancia para el privado, pero no invierte en las vías, no invierte en la locomotora, no invierte en los coches. Todo eso corre por cuenta del Estado. Y, por ejemplo, como sucedió el año pasado, si un tren descarrila, dejan tirado el tren, tienen cubierto por el seguro la carga y las vías las resolverá el Estado cuando desee utilizar las vías de nuevo. Y en muchos casos las vías quedaron en ese. Entonces eso responde de que la situación de los privados es un negocio redondo para los dueños de la privada, pero es deuda y pérdida total para el pueblo a través del Estado que se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, evidentemente, funciona las privadas, sí, para el particular caso del que factura, no para el pueblo en general. Y eso, digo, queda claro que no solamente en el de pasajeros, sino en la carga, cotidianamente es un retroceso para el conjunto. Ahí en la página web de la Secretaría de Transporte, que es oficialista, obviamente, ¿no? Responde al gobierno Milei, plantearon que el año pasado
en la carga hubo 400 descarrilos, 435 descarrilos en un año. ¿Eso es así o es un poco exagerado? No, sí, de hecho, yo no puedo certificar de que exactamente lo ha sido, pero esa cantidad de descarrilos es lo que frecuentemente sucede, porque, y muchos más también, porque los descarrilos no hay una estadística de los descarrilos. Descarrilan y dejan tirado, digo, cotidianamente. Hubo un caso en el 2019 donde nosotros denunciamos una cantidad, creo que era 320 descarrilos, y nos salieron a responder de que eso había reducido... 435 descarrilos, y nos dijeron que no era así, que era 370, algo así. Claro, nos salieron a responder porque la intención de ellos era respondernos de que estábamos mintiendo en el dato, pero en el número. Ellos nos respondían en el número, no en la gravedad del descarrilo. Por eso lo que quiero decir es, tienen naturalizado los descarrilos cuando en realidad nadie dice que en un sistema ferroviario no puede haber descarrilo, pero claramente los números hablan de la situación de las vías, de la situación de la zona de cambio, la situación del material rodante. Digo. Entonces está todo deteriorado, está todo en una situación de colapso, que no hay un proyecto de revertir, de mejorar, y que por supuesto eso es lo que muestra que no es en función del conjunto, del Estado y a través del Estado del pueblo. Es en función de los privados que vienen a hacer plata. Hay desidia en el sistema ferroviario. Vos recién hablaste que en los ramales los vagones que vuelcan quedan al costado. Lo vemos cuando transitamos las rutas, porque eso lo termina pagando Nación Seguros. Pregunto, ¿no? Es decir, nosotros. Todo a través de... Pasa un hecho también muy parecido a lo que está pasando ahí en Luján, en la zona de la universidad, que hay una formación completa nueva que está ahí parada ya hace varios años. ¿Cómo es eso? Y en algún momento tuvo algún descarrilo o algún problema mecánico en algún lugar. En ese momento se abandonó y ahí quedó. Es el caso de Luján, no solamente en el carga, sino también hay una serie de formaciones, como lo vemos a lo largo del país, cuando usás la ruta que va a la costa en la vía que está a la par, como cuando usás la 14 en el tren que va hacia el norte. En cualquier espacio encontrás con formaciones, con material rodante que en algún momento cumplió un rol, que la desidia hizo que terminara en un rincón del país y quedó ahí. Y el caso que a mí por lo menos me generó más es el caso de las formaciones que están tiradas dentro de la propiedad de establecimiento Las Marías en Corrientes, que pertenecían a trenes de pasajeros, que en los últimos tiempos lo llevó adelante el Gran Capitán, el famoso Gran Capitán, inclusive de servicios de antes del Gran Capitán, y de formaciones de carga, dentro de un predio privado de una empresa que se dedica a la yerba, digo. Entonces, como eso, que hoy están los trenes ahí tirados en un patio, como un museo, no fue armado. No es que llevaron ahí para mostrarlo. Quedó en algún momento ahí y nunca más. Y digo, las decisiones políticas tienen que ver con eso. Aprovecho. Porque siempre está el debate de si se hace algo para mejorar el servicio ferroviario. Y a lo largo de estos años, nosotros solamente acá en el Sarmiento podemos ver cómo durante el gobierno de Cristina se fue entregando los terrenos ferroviarios en lugares donde estaban las playas de maniobra y los lugares donde se armaban y desarmaban coches a los distintos municipios. Eso no volvió nunca más. Nunca hubo un proyecto de mejorar el servicio o recuperar el servicio ferroviario. Siempre fue justamente al revés, digo, de ir entregando los terrenos y lo que queda a privado y que quede solamente el de pasajero y que se arregle como se pueda. Porque los terrenos no volvieron más, algunos son paradas de colectivo, otros son corralones municipales, otros son lugares de museo, de paseo, pero eso fue un mensaje.